Hola. Bueno, acá estoy con un nuevo libro de Ken Wapnick que se llama La sanación de la mente. Es muy importante, ¿no? Para los estudiantes del curso de milagros recordar bien este concepto, ¿no? Que nos introduce el curso, que está todo el tiempo hablándonos de que somos mente, que no soy un cuerpo, soy libre. Bueno, cuando habla de que soy libre es que me doy cuenta de que soy mente, que esa es mi esencia, por más que me experimente como cuerpo. Mi verdadera esencia es que soy mente. Y me habla de que hay solo una mente. Pero aparentemente, como parece que soy yo que estudio este curso, parece que es mi mente la que tengo que sanar. Parece, ¿no? Bueno, entonces, este libro, ¿no? Tiene una introducción, como todos los libros. Y en su introducción, Wapnick habla de lo que es el sanador no sanado, que está en el capítulo 9 del texto. Dice, es el único lugar del curso donde Jesús se refiere expresamente a algo distinto del enfoque principal de la culpabilidad y el perdón. Aquí habla de psicoterapeutas y teólogos, utilizando a cada uno de ellos como ejemplo del plan del ego para el perdón, uno de los temas relevantes del capítulo 9. En la sección anterior habla del plan de perdón del Espíritu Santo. Jesús usa estas dos disciplinas, la psicoterapia y la teología, para demostrar la equivocación conocida como hacer real el error. Gran tema que encontramos esa frase y no entendemos qué es, porque decimos, ¿cómo que no tengo que hacer real el error, no? Bien, entonces, ambas disciplinas, ¿no? La psicoterapia y la teología, dice Wapnick, acaban convirtiéndose en parte del problema. Se supone que el terapeuta, ¿no?, sana la mente o psique, pero la mente no se concibe tal como se concibe en el curso, ¿no? Por eso hay que tener muy esto en cuenta, ¿no? Que de la mente que me habla el curso no es la mente esta que conocemos nosotros corrientemente, que es la mente esta que parece que está aquí, ¿no? Bien. El terapeuta diría que los contenidos de la psique son reales y que son horribles. O sea, cuando vamos a hacer terapia, el terapeuta me dice, oh, ¿cómo está tu mente? Estás muy loquillo, muy loquillo. En el contexto de estos comentarios, la psicoterapia hace referencia al psicoanálisis. Esta es la única forma de terapia que Helen Schucman estudió y que realmente conocía. Ella escribió el curso en la década de los 60, antes de que emergiera la actual plétora de modalidades terapéuticas, ¿no?, como todas las que hay hoy en día, ¿no? El error consiste en considerar que los contenidos del inconsciente o de la psique son reales y luego tratar de hacer algo al respecto. Eso es hacer el error real. Los teólogos y las personas involucradas en el camino religioso en general tratan de sanar nuestro pecado y de reconciliarnos con Dios. En este contexto, la equivocación consiste en hacer real el pecado. Mientras que en cierto sentido un curso de milagros dice que el sistema del ego se basa en el pecado original, también enseña de manera inequívoca que nunca ocurrió. El problema consiste en creer que se cometió un pecado que en realidad nunca sucedió. En las religiones bíblicas, como el judaísmo y otras formas de cristianismo, al pecado original se lo considera como una verdad ontológica. Recordemos que en la Biblia el pecado es tan real que provoca la reacción del Dios mismo, ¿no? El núcleo de esta sección del texto, que es el meollo de todo el curso, se centra en hacer real el sistema de pensamiento del ego. El ego afirma que nos separamos de nuestra fuente
al creer en ese error original y en todas sus variantes. El curso lo denomina eso magia, a cualquier cosa que hagamos para deshacer el sistema de pensamiento de separación del ego después de haberle dado realidad. Esto incluye todas las relaciones especiales, todas las maneras en las que tenemos de hacer real el cuerpo, de hacer reales nuestras relaciones con otros cuerpos, ya sea como fuentes de placer o de dolor. Todas ellas no son más que distintas formas de defenderse de la premisa subyacente de que la separación de Dios y de su amor verdaderamente ocurrió. La corrección de esto es despreocuparnos de las formas que el pecado adopta, porque las formas no son el problema. El problema es que nosotros, como mente tomadoras de decisiones, le hemos dado realidad al pecado. Por eso es que no hay grados de dificultad en los milagros. Cada milagro, que por supuesto no tiene nada que ver con algo externo, es la corrección de la mente por su creencia de que la separación de Dios es un hecho. No tiene importancia que hayamos expresado esta creencia de billones y billones de formas. Ninguna de ellas constituye el problema. Esta es la razón por la que Jesús anuncia repetidamente que es un curso simple. Es más, en el capítulo 31, en la sección 1, se denomina la simplicidad de la salvación. Lo que es verdad y lo falso es falso, y no hay nada más que decir. El significado de aplicar este curso a nuestra vida diaria, el propósito de desarrollar una relación con Jesús o el Espíritu Santo, o cualquier otro símbolo, ¿no?, en nuestra mente, es que retornemos a la mente, de modo que podamos volver a examinar la creencia original de que la separación fue un suceso real. Si no confrontamos y deshacemos esta creencia original, nos convertimos en sanadores no sanados, y nada de lo que hagamos será de ayuda. Por eso decimos que las mentes de los terapeutas y de los teólogos no son mentes sanadas, pues no han aceptado dentro de sí mismos el hecho de que la separación es una ilusión. Es inevitable que todo lo que hagan esté contaminado con esta falsa creencia que interfiere directamente en su trabajo de sanación. O sea que todos los terapeutas terrenales tienen este problemilla, ¿no?, que afrontar. Y luego de la introducción comienza a explicar el asuntillo este de la forma y el contenido, que es el gran kit de la cuestión del curso de milagros, ¿no? Perdón. Forma y contenido es uno de los temas principales. La forma, vamos a entender bien qué es la forma. Es cualquier cosa que tenga que ver con el comportamiento, cualquier cosa que ocurra en el universo material, que incluya el cosmos en su totalidad, nuestra galaxia, bueno, todas las galaxias, ¿no? Bueno, cualquier cosa que tenga materialidad. Para resumirlo en una frase, la totalidad del universo fenoménico. Por lo tanto, forma es cualquier cosa que esté en el mundo. Esto incluye el mundo personal, lo que consideramos nuestra vida individual, que empieza con la concepción, el nacimiento y las etapas, ¿no?, de desarrollo hasta morir. Cualquier cosa que el cuerpo piense, sienta, diga o haga. Eso tiene que ver todo con la forma. El contenido es exclusivo de la mente y solo tiene dos componentes: el sistema de pensamiento del ego, o sea, culpa, y el sistema de pensamiento del espíritu, perdón. Esta es la razón por la que Jesús nos dice que todo es muy simple. Incluso en algunos lugares dice que es fácil. En este punto es cuando muchos de nosotros arrojamos el libro por la ventana o lo tiramos al inodoro. Bien. Recuerdo que hace muchos años alguien nos escribió y nos dijo:
Pensé que les gustaría saber cuánto tiempo tarda el curso en bajar por el inodoro. En irse, ¿no? No lo dijo, pero no nos dijo el importe de la factura del fontanero, porque en aquella época el curso se componía de 3 volúmenes de tapa dura. Bueno, entonces, claro, a nadie le resulta fácil este curso, no, para nada. Pero lo que lo hace fácil es reconocer que solo hay un problema y solo hay una solución. Cuando te das cuenta, o sea, lo pillas, y no de hacer pipí, el pilla de pillar, de captar, todo se hace muy fácil. Tu vida entera se torna fácil. Contemplarás fácilmente incluso las circunstancias más trágicas que te puedan ocurrir. Y también en el mundo, aunque el mundo las considere trágicas. Superarás todo el dolor sin dificultad cuando reconozcas que nada en el nivel de la forma es un problema. Nada en el nivel del cuerpo es el problema. Cuando un curso de milagros habla del cuerpo, siempre se refiere al cuerpo físico y al psicológico. No obstante, conforme lees el curso, reconoces que no solo está hablando de la experiencia física del dolor, sino también de la experiencia psicológica o emocional del dolor. Entonces, insiste Wapnick aquí, que nada en el cuerpo es el problema. Todo lo que experimentemos en el cuerpo es una distracción del problema real. La decisión de la mente a favor del maestro equivocado. Un problema, una solución. Cuando parece ser que en un momento la diminuta idea loca apareció en la mente del Hijo de Dios, ¿no?, diciéndole que podría estar separado de su fuente, evidentemente, si la separación de la perfecta unidad fuera posible, ésta no podría seguir siendo perfecta. Y si no hay perfecta unidad, no puede haber Dios. En un curso de milagros, a Dios se lo define como perfecta unidad, amor y plenitud, lo que significa que su esencia y realidad como espíritu puro es indivisible, inseparable e indiferenciada, y perfectamente plena tal como lo es su Hijo único. No hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado de él. Por lógica, basándonos en el párrafo anterior, se deduce que Padre, Hijo, Dios y Cristo, causa y efecto, no tienen ningún sentido. Son conceptos dualistas que tienen sentido para nosotros, que vivimos en un mundo dualista, ¿no? Este no es el caso en el cielo. Y me gustaría señalar que aun cuando el curso utiliza el lenguaje trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde el Hijo, con mayúscula, no es Jesús, sino el Cristo, que somos todos, se dice muy claro que no hay Trinidad, puesto que Dios es el primero en la Santísima Trinidad y no existe un segundo ni un tercero. Por lo tanto, en verdad no hay Trinidad, o sea, no hay lugar donde el Padre termine y el Hijo empiece. El estado de perfecta unidad es uno, o sea, uno no es dos, o es uno o es dos, ¿no? Es muy claro esto. Entonces, la diminuta idea loca de que podríamos estar separados es imposible. Pero, una vez que esta idea pareció haber surgido en la mente, nos la tomamos en serio y el nos es el Hijo uno y separado, que se cree separado. Esto es antes de que existiera un mundo de diferenciación y de fragmentación. Había un solo hijo que, llevado por el sistema de pensamiento delirante de demencia, creyó que se había separado de su fuente. Sin embargo, esta creencia no puede constituir el problema porque nunca ocurrió. ¿Cómo podría ser el problema lo que nunca ocurrió? El problema es que creemos que ocurrió, lo que significa que no es el pensamiento de la separación lo que constituye el problema, sino la creencia.
O sea que hablando en criollo, todo el problema es la creencia, la creencia. Si no creyéramos en eso, no habría ningún problema. Todos nos creemos ser que hay otros, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la cosa. Ese es el problema. ¿Bien? Que en sí tampoco para mí es un problema. El problema es que le damos realidad. Entonces, yo creo ser yo más importante que otros, ¿no? O que otros me hacen cosas a mí, ¿no? Bien. Bueno, entonces le dimos un nombre. Esa creencia en la separación, ¿qué nombre le pusimos? Pecado. Bien. Le llamamos pecado. Sucedió algo muy terrible y horroroso. Nos dice la mente. Destruimos el cielo, la unidad. Y todo porque creímos que existíamos y queríamos esa existencia sin que nos importase cuál fuera el costo. O sea, este es el principio de la mitología del curso. Es importante comprender que esto es un mito. Describe algo que nunca ocurrió, pero lo describe de una manera que podamos entender que lo que fue el error original nos ayuda a lidiar con todos los errores de nuestra vida cotidiana. Si este curso no se puede vivir, si no se puede practicar y aplicar sus principios, no tiene ningún significado. El mito solo es necesario para ofrecer un marco de referencia dentro del cual podemos darle cierto significado a una vida intrínsecamente demente y que literalmente no tiene sentido. ¿Cómo podría tener sentido la vida fuera del cielo? Aquí todo intrínsecamente carece de sentido, puesto que está separado del verdadero significado con mayúscula que es Dios. Bien, esto lo que quieren decir las primeras lecciones del curso, ¿no? Nada significa nada, ¿no? Entonces, el único significado que le podemos dar al curso es tomar el curso como el mundo, es como una escuela, ¿sí? Pero per se carece de significado. ¿Bien? El problema es que nos lo hemos tomado muy en serio. Decimos que la separación ha ocurrido y no solo ha ocurrido, sino que ha tenido efectos verdaderos. Todos los acontecimientos que pasan en el mundo son los efectos reales de aquella idea loca, cuando nos creímos separarnos de nuestra fuente. El cosmos es el efecto en el nivel macrocósmico y el cuerpo es el efecto en el nivel microcósmico. El problema no es la diminuta idea loca. El problema tampoco es el llamado pecado. Tampoco es la crucifixión, ¿no? Nada de esto es el problema. El problema es que no lo creímos y pensamos que en verdad sucedió. Esto es fundamental, puesto que va al corazón de la situación del sanador no sanado, que cree que hay un problema. A Freud, a pesar de toda su inteligencia y genialidad, se le escapó este importante punto. De hecho, se podría decir que incluso siendo ateo, estudió el problema religiosamente. El problema de la culpabilidad nunca ocurrió, pero él pensaba que era real. Nadie ha descrito con tanta lucidez el funcionamiento del ego, al que él denominaba la psique o el inconsciente. La cuestión es que allí no había nada con lo que trabajar. Muchos me han oído citar lo que Jesús dijo a Helen cuando canalizaba el curso. Helen era freudiana, ¿no? Como Bill Thetford, ¿no? Freud sabía reconocer algo malo cuando lo percibía, solo que no sabía que las cosas malas no existen. Esta línea es un resumen perfecto de la brillante creatividad de Freud y de su extensa contribución, pese a que su visión de la mente era muy limitada.
Detectaba algo malo cuando lo veía, conocía el sistema del ego por dentro y por fuera, pero no sabía que el sistema de pensamiento del ego no existe. Por eso el curso explica que no tenemos que analizar al ego. Hay una línea importante que dice, el ego analiza y el Espíritu Santo acepta. El ego analiza, estudia y trata de encontrarle sentido a su propia existencia. Todo lo que el Espíritu Santo hace es aceptar que una ilusión es una ilusión y que solo es un ligero velo que esconde la verdad de nuestra realidad. Hay un pasaje que se entiende como una crítica a la práctica del psicoanálisis donde Jesús nos dice que no tenemos que seguir todas las tortuosas rutas que el sistema de pensamiento del ego toma. Esto es justamente lo que hizo Freud. Tomó las tortuosas rutas. Entonces, el argumento en esta sección del curso, ¿no? Volviendo al sanador no sanado, dice que lo que nos hace sanadores no sanados es que no reconocemos que lo que tiene que ser sanado, cambiado o comprendido no es el ego. Escuchen, no es el ego. Lo que debe sanarse es la creencia de la mente en el ego. Miren qué bueno esto. Esta distinción no es sutil y necesita ser reforzada continuamente en nuestra conciencia. El curso entero depende de que comprendamos esta distinción. Este es el significado de esa línea en muchos estudiantes que dice, no trates por lo tanto de cambiar el mundo, sino más bien cambiar de mentalidad acerca de él. El problema no es el mundo, el problema es que creemos que existe, y esta creencia está en la mente tomadora de decisiones. El curso nunca utiliza el término tomador de decisiones, pero es un término que puede ayudar a señalar hacia esa parte de la mente que siempre está eligiendo entre la interpretación del ego. O sea, yo no elijo el ego, elijo la interpretación según el sistema de pensamiento del ego, de la diminuta idea loca y la interpretación del Espíritu Santo. Y ese es el papel del tomador de decisiones. Entonces todos tomamos la decisión errónea, por eso estamos aquí. Nos creímos la mentira del ego, de que la separación sucedió, y una vez que nos la creímos, salimos corriendo, pues teníamos que defendernos de ella.